Hola, ¿cómo están hermanos? Hoy vamos a ver el tema de la predicación, es la última noche de nuestro Señor Jesús. Bueno, es normal para nosotros los cristianos estar recordando constantemente las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, estar recordando su vida, su muerte y su resurrección. Y también, dado las fechas o las cuales en la actualidad estamos, que en esta semana se estaría celebrando católicamente la Semana Santa, eh, quise hacer esta predicación recordando la última noche de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de continuar, quiero hacer la pregunta de qué significa para nosotros los cristianos la Semana Santa. Y quiero que esto quede muy claro. Para los cristianos la Semana Santa como celebración no significa absolutamente nada. Absolutamente nada significa esta celebración. Pero si vemos esta fecha, al igual como Navidad, una oportunidad que podemos tener para evangelismo, para compartir nuestra fe, para pasar más tiempo recordando las maravillas de nuestro Señor en la cruz y en su vida, puede que estos tiempos sean realmente provechosos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Veremos tres cosas que nos dejó Jesucristo para nuestro caminar como iglesia la última noche antes de su crucifixión. Veremos tres cosas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para nuestro caminar como iglesia la última noche de su crucifixión. ¿Y cuáles son estas tres cosas que nos dejó nuestro Señor? 1. Jesús nos dejó la ordenanza de la Santa Cena. 2. Jesús nos dejó protegidos. Y 3. Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. Estas podría decirse que son las tres cosas que nuestro Señor nos dejó en su última noche, que yo he sacado para este texto, por supuesto. Entonces vamos a ver la primera. Jesús nos dejó la ordenanza de la Santa Cena. Antes de ir a la cruz, antes de ser martirizado, Jesucristo en su última noche nos dejó instituido la Santa Cena. Y vamos a estar viendo varios versículos, entonces por favor acompáñenme. Primeramente vamos a leer Lucas capítulo 22, versos 7 al 16. Lucas capítulo 22, versos 7 al 16. Dice así la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en los cuales era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa: El maestro me dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Un poco de contexto. La noche en la cual nuestro Señor Jesucristo iba a empezar a celebrar Santa Cena, Él celebró una comida de ritual judío que se le conoce como la Pascua. La Pascua quiere decir pasar por alto, y es la fiesta anual en la cual el pueblo de Israel recuerda cómo Jehová lo liberó del pueblo de Israel, lo liberó, perdón, del pueblo de Egipto y de su esclavitud. Recordemos esto: Dios le dijo a Moisés que todos los primogénitos de Egipto iban a morir, y que solamente iban a poder salvarse aquellas casas que pusieran en sus dinteles y en sus postes sangre de cordero sacrificado. Obviamente los únicos que hicieron caso a esta ordenanza fueron los israelitas. Y esa noche pasó el ángel de la muerte de Jehová, arrasando con todos los primogénitos de Egipto y solamente salvando al pueblo de Israel y a sus hijos. ¿Y qué es lo que se suele hacer esa noche de Pascua? Bueno, comer carne de cordero sacrificado, panes y levadura, y comer hierbas amargas.
Jesucristo y sus apóstoles cenaron recordando la liberación de su pueblo. Pero Dios no solo tenía en mente una liberación terrenal para solamente un pueblo, y eso hay que dejarlo muy en claro. Nuestro Señor es tan grande en misericordia que no solamente se conformó en decir quiero liberar a una sola nación, no. Él dijo, voy a liberar a toda la humanidad de su yugo de esclavitud, de pecado. Y ese va a ser el sacrificio que yo voy a estar dando, que yo voy a dar, el cual va a ser el chivo, el cual va a ser el cordero, perdón, mi Hijo Jesucristo. Dios dio a su Hijo para salvación de todos nosotros. Vamos a Mateo capítulo 26, verso 26. Vean lo que dice. Aquí ya es, después de la Pascua, aquí es donde ya parte el pan, toma el vino, nuestro Señor, y instituye la Santa Cena. Pero vean, Mateo 26, 26. Dice así la palabra de Dios. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Nuestro Señor agarró el pan sin levadura, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. En pocas palabras, simbolizó que su cuerpo fue partido. ¿Y por qué tenemos que recordar esto? ¿Por qué tenemos nosotros los cristianos que recordar que el cuerpo de nuestro Señor fue partido? ¿Por qué cada vez que venimos a Santa Cena tenemos que agarrar el pan y partirlo? ¿Qué simboliza? Bueno, antes de decir qué simboliza, recordemos algo esencial. Todo hombre, todo ser humano tiene naturaleza caída. Hombre, mujer, todos tenemos naturaleza caída. Siempre, constantemente estamos pensando solamente el mal. No hay nada bueno en nosotros, y si aún nosotros somos sinceros, reconoceremos que antes de ser cristianos fuimos enemigos de Dios. Y si tú, inconverso, me estás escuchando, reconocerás que con todas tus fuerzas estás luchando en contra del Dios poderoso. Tal vez tú me dirás, bueno, yo no me encuentro luchando contra de Él. Claro que sí, cada vez que tú desobedeces la voluntad de Dios, cada vez que tú desobedeces parte de tu conciencia, haciendo cosas malas, sabiendo que es pecado, estás volviéndote enemigo de Dios. Pero bueno, siendo Dios juez justo, juez supremo, Él ha dicho que la paga del pecado es la muerte, de acuerdo con Romanos 6:23, surgiendo así una enemistad entre Dios y el hombre. El destino de todo pecador es la muerte eterna. Pero una vez más, pero Dios, que es infinito en misericordia, envió a su Hijo a la tierra a morir en nuestro lugar y así satisfacer su justa justicia. Y esto es lo asombroso de la Santa Cena, por lo cual estamos recordando el partimiento de pan, vida por vida. Alguien tenía que ser quebrantado en tu lugar y en mi lugar. Eso simboliza el partimiento del pan, de que alguien se entregó por ti a morir en tu lugar. Vida por vida. Y esto lo vimos más claramente en Isaías capítulo 53, verso 3 al 6. Por favor, vamos a Isaías capítulo 53, verso 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas ser herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuchen, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermanos, Jesucristo no tenía la necesidad de morir por nosotros. Él no tenía por qué haber muerto en la cruz. Él no tenía por qué haber sido quebrantado en carne.
pero lo hizo para que el castigo que a nosotros nos correspondía le tocara a Él y ahora nosotros experimentáramos la paz de Dios. Por esta causa, nosotros siempre, no solamente en esta semana llamada Semana Santa, no solamente en Santa Cena, que es importante recordar esto en Santa Cena, pero yo creo que en el corazón del cristiano esto tiene que estar todos los días de su vida, recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en cada momento y cada vez que, ya sea dependiendo de la congregación, por lo menos ustedes saben que aquí lo hacemos una vez al mes, habrá iglesias que lo hacen una vez a la semana o una vez al año el partimiento del pan. Recordar siempre cuando vean que van a tomar el pan de Santa Cena, el simbolismo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. Y estar agradecidos con eso, por supuesto. Estar muy agradecidos. Vamos a continuar leyendo Mateo capítulo 26, verso 27 y 28. Mateo capítulo 26, verso 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y aquí nace la pregunta, ¿cuál es este nuevo pacto? Bueno, el antiguo pacto consistía en rituales y promesas terrenales, pero este nuevo pacto, ahora, a la luz de Cristo, son todas promesas eternas y espirituales. El nuevo pacto es afirmado sobre la piedra angular que es Cristo. ¿Y cuáles son unos de los beneficios de este nuevo pacto? Se los diré. Les voy a decir 3. Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote. Ya no tenemos como en el antiguo pacto a un ser humano intercediendo por otro ser humano. No, ahora tenemos al hombre perfecto, 100% Dios también, intercediendo por nosotros, no en un templo terrenal, sino en el reino de los cielos, siendo Él nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado perfecto. Ahí lo tenemos al lado del Padre, intercediendo por ti personalmente y por toda la iglesia. 2. El templo terrenal es reemplazado por un templo eterno. Nosotros ya no tenemos que ir a un templo una vez al año que se encuentra en el Oriente Medio. Ahora nuestro templo está aquí en nosotros principalmente porque ahora somos templo del Espíritu Santo y en un futuro va a haber un templo celestial, un templo mucho más hermoso que va a venir en la Nueva Jerusalén. Promesas ahora eternas. Este templo, el de Medio Oriente, el templo de Salomón, fue destruido en el año 70. No quedó piedra sobre piedra más que el muro. Pero este templo, este futuro templo, jamás va a poder ser destruido. Y 3, ahora los cristianos tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos las únicas criaturas en el universo que podemos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios, adoptados en pura misericordia en Él. Llamados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y dado que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acontecimiento extremadamente glorioso, Dios mismo nos anima a recordar este acontecimiento toda nuestra vida hasta que Él venga. Pero, ¿cuáles son las ventajas de recordar a lo largo de nuestra vida las bendiciones de la cena del Señor? ¿Cuál podría ser estas bendiciones? Por supuesto, prácticas todas. Porque nosotros no tenemos a un Dios simplemente abstracto. Tenemos un Dios en el cual podemos confiar y un Dios que nos pueda ayudar en cualquier momento de adversidad. Primero, recordamos la muerte de Cristo. En esto nos ayuda la Santa Cena, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos tiene que dar ánimos, porque si Él murió por nosotros, quiere decir que resucitó y que al mismo tiempo a nosotros nos espera la vida eterna, cuando muramos en Él. 2. Recordamos las bendiciones que Dios nos otorgó por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La adopción, la justificación, la santificación. 3. Recordamos y vivimos la unidad de los creyentes en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Recordando nuestra unidad en un cuerpo. Recordando que somos
uno solo en nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, por eso sirve la congregación. Podernos vernos unos a los otros y decir, esa persona imperfecta que está a mi lado, la amo con todo mi corazón, porque Cristo la amó así y la está perfeccionando como a mí. Así que hermano, a pesar de que no nos estemos congregando hoy en día, por favor, haz memoria de los hermanos en Cristo de la congregación y ora por ellos, para que todos estos momentos de prueba, nuestros hermanos y hermanas puedan ser formados a la imagen de Cristo. Nos está doliendo, por supuesto, a todos nos está doliendo todo esto que estamos pasando. Pero es necesario, claro que es necesario. ¿Cómo lo sé? Porque si no, Cristo jamás lo hubiera permitido. Nuestro Padre amoroso jamás lo hubiera permitido si esto no fuera de nuestro beneficio. 4. Recordamos el amor de Cristo por nosotros a dar su vida por la nuestra. Y esto es asombroso, poder recordar constantemente el amor de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente. Y 5. Afirmamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tomamos Santa Cena, decimos públicamente, yo aún sigo en tu camino, Señor. Yo aún sigo en tu camino, Señor. Permíteme estar en tus veredas. Permíteme seguir tus pasos, Maestro. El punto número 2 que vamos a ver hoy, Jesús nos dejó protegidos. Entonces, no solamente en su última noche nuestro Señor Jesucristo nos dejó la Santa Cena para que nosotros recordáramos una vez más su sacrificio y recordáramos el nuevo pacto, sino que Él también hizo una de las más potentes oraciones para que nos dejaran protegidos en todo el momento de angustia que la iglesia, incluyéndote por supuesto, iba a poder experimentar. Vean lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 9 al 11 y verso 15. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 9 al 11 y verso 15. Dice así la palabra de Dios. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, dice el Señor, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta oración, hermanos, esta oración es más fuerte que cualquier muro de cualquier castillo hecho jamás por el hombre. En esta oración vemos el corazón de nuestro Señor abierto con el gran amor que solamente nos puede tener a la iglesia, orando por nuestra protección. Voy a volver a leer el verso 9. Vean. Yo ruego por ellos, dice el Señor. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y noten lo obvio de este texto. Jesús solo está rogando por los suyos, haciendo a un lado a los que no son de Él. Y a lo mejor ustedes me dirán, pero qué palabras tan más fuertes. Solamente Dios, Jesús, está orando por los suyos. Solamente está orando por sus escogidos. Claro. Solamente está orando específicamente por ti, iglesia. Nada más. No está rogando por los hijos del diablo. No está pidiendo que sean protegidos los hijos de Satanás. No, está rogando a nuestro Señor que sean protegidos los hijos del Dios Santo. Hay un dicho muy popular en el mundo que dice, todos somos hijos de Dios y por lo tanto Dios nos cuida a todos. Este dicho es una mentira. Si leemos los textos de Juan 17 que acabamos de leer, Juan no está diciendo eso. Tampoco Jesús lo está diciendo. Es una realidad que sí hay un cuidado general para toda la humanidad, por supuesto, porque Dios saca el sol a todo el mundo, sea pecador o no.
Dios permite que disfrutemos de la lluvia de los pecadores o no. Y Dios permite que tanto justos como pecadores tengamos diferentes gozos en este mundo. Pero ese es un cuidado general. Tu iglesia tienes un cuidado especial. Esa es la palabra, especial, particular. Solamente tú tienes la complacencia de tu Dios. Y lo vemos reflejado aquí. Yo no ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y tú eres de Él, iglesia. Jesús solo está pidiendo protección para los que han creído en Él. Y no es de maravillarse, ya que solamente la vida eterna, ¿a quién se le promete? ¿Se le promete a los que buscan a Dios como ellos quieren? No. La vida eterna se le promete a aquellas personas que quieren vivir como quieran, confiado malamente, que solamente pidiendo un perdón con los dientes para afuera se van a salvar en el último segundo. No. La vida eterna es para aquella persona que ha decidido entregarse 100% a su Señor. Quiero que veamos dos versículos que nos hablan sobre estas misericordias especiales que el Señor nos tiene únicamente a sus hijos. Ve lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 19. Éxodo capítulo 33, verso 19. Dice así. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente, dice el Señor. El Señor dice: yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia, y seré clemente del que quiera ser clemente. Y aquí, de acuerdo con Juan 17, ¿con quién quiere ser clemente y con quién quiere tener misericordia? Únicamente y exclusivamente con sus escogidos. Nada más. Nada más. ¿Él es injusto? Claro que no, porque Él es creador. ¿Es injusto por quererte amarte a ti y no amar a otra persona? Claro que no, mejor siéntete agradecido. Y Efesios capítulo 1, verso 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, pongan atención, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó según el puro afecto de su voluntad. ¿Hay algo bueno en ti? ¿Quisiera que Cristo te volteara a ver? ¿Quisiera que Cristo orara para tu protección? Claro que no. Todo es según el puro afecto de su voluntad, según su misericordia y clemencia, perdón. Nada más. Entonces por eso tienes que sentirte más que agradecido con Él. Vamos a Juan capítulo 17, verso 10. Dice así la palabra de Dios: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Imagínense ser propiedad del todopoderoso Jesucristo. ¿Ya? No es difícil. Pero, de acuerdo a este texto, no solamente le pertenecemos a una de las tres personas de la Trinidad, sino que le pertenecemos a la Trinidad plenamente. Entonces, no solamente Jesucristo, como sumo sacerdote, está orando para tu protección, sino que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te aman tanto que los tres, Dios, está moviendo todo para primero hacerte a la imagen de Jesucristo y otorgarte protección especial. Y nunca se había visto algo así en el universo. Y déjenme decirles que ninguna otra religión
se ha visto algo igual, teniendo Dios especial apego, especial amor, especial protección a su creación, a sus hijos, ahora en Cristo. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dios está pidiendo, Cristo está pidiendo que nos guarde nuestro Padre. Está cerrando sus palabras. Está diciendo que Él pide que nuestra protección sea en Él. Entonces no podemos estar más seguros, aunque venga cualquier pandemia, aunque venga cualquier desastre natural o cualquier caída económica. Sus hijos, sus escogidos, tu iglesia, estás protegida. Y continúa en el verso 15 diciendo, no ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice el Señor. Quiero hacerte la pregunta, una vez más. ¿Cuál fue la petición de Cristo a nuestro Padre Celestial? Escucha, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo te voy a decir, Cristo jamás pide dinero para sus hijos, jamás pide fama para sus hijos. Jesús tampoco pide seguridad para sus hijos, ni una vida sin problemas. Jesucristo tampoco pide que nunca nos enfermemos. Lo que Jesucristo pide es una vida guardada del mal para los suyos. En otras palabras, Cristo oró para que no pecáramos contra Él. Una vida plena, una vida libre del pecado. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Te pido, Señor, que ellos sufran. Te pido, Señor, que ellos por medio de su sufrimiento me conozcan. Pero lo único que te pido es de que guárdalos de pecar contra ti y contra mí. Esto es lo que realmente Jesucristo quería. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesucristo no simplemente, si ama tanto a su iglesia, por qué no lo saca del mundo? Porque tú, hermano, hermana, tienes un propósito en esta tierra. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Señor Jesucristo. Tú tienes el propósito de la gran comisión. Solamente tenemos que esperar para que una vez más las puertas de nuestras casas se vuelvan a abrir para volver a predicar el Evangelio de Jesucristo allá afuera en las calles. Ese es tu gran propósito que tienes. Por esa es la razón por la cual sigues con vida. Por supuesto, tiene que haber más razones, pero esta es una razón primordial. Una razón puesta por nuestro Señor personalmente. Compartir la gran comisión. Y así cuando la gente te vea y decir, ¿por qué no te has caído por la pandemia? ¿Por qué sigues sonriendo a pesar de lo mal que te esté yendo? A pesar de lo mal que nos esté yendo a todos en el país. Tú con la cabeza en alto dices, y podrás contestar, porque Cristo me sostiene. Porque yo tengo un propósito que es que Dios me va a hacer a la imagen de su Hijo, cueste lo que cueste. Y por eso mi gozo se encuentra allí. No en las cosas terrenales, sino en la obra de Cristo en la cruz. En su protección. Juan 17. Entonces Dios no nos manda a ser guetos cristianos. Entonces Jesús nos llamó a salir a las calles a compartir su bendito evangelio. Por último, Jesús nos dejó un ejemplo a seguir. Vean, después de que Jesucristo tomara Santa Cena, orara por sus escogidos, Jesucristo salió a orar al Getsemaní. Salió a orar para poder afrontar esta dura prueba. Se lo vamos a leer rápidamente. Mateo 26, 36 al 39 dice, Entonces Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Perdónenme, una vez más. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo,
comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces Jesucristo, en su última noche, nos dejó Santa Cena, oró por los suyos y además nos dejó un ejemplo muy hermoso de sujeción. Jesucristo en unas horas iba a experimentar el mayor dolor que ningún ser humano iba a experimentar, que iba a ser tratado como el peor pecador del mundo en la cruz. Toda la ira de Dios iba a caer sobre él. ¿Y cuál fue la actitud de nuestro Señor? En medio de tanta prueba, de tanto dolor, Jesús dijo: necesito ir a orar. Necesito ir a orar para poder afrontar todo este dolor. Y así fue. Se fue a orar nuestro Señor. Pero solamente quiero que ustedes vean el ejemplo que Él nos da para terminar. ¿Cuál sería el ejemplo? Verso 39, una vez más. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto hay que aprender. Lo vuelvo a retomar para aplicarlo a lo que estamos viendo hoy en día. Jesucristo iba a padecer la más terrible prueba jamás dada a ningún ser humano. Nosotros, todo el mundo en la actualidad, estamos viviendo una gran prueba. Pero ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor? No se haga lo que yo, sino hágase tu voluntad. Esta es la humildad que nosotros tenemos que tener en medio de todo este sufrimiento. Señor, sabes que estoy sufriendo. Sabes que tengo miedo. Probablemente tú lo tengas. Pero Señor, que las circunstancias no se muevan a mi conveniencia, sino para tu bendita gloria. Esa es la actitud. Solamente ustedes vean a aquellas personas que arrogantemente decían que habían reprendido este virus, que arrogantemente habían arrebatado, según la sanación de la humanidad. No, hermanos, no. Sumisión. Señor, si estamos viviendo esto, todo el mundo, gloria a tu nombre. Si vamos a vivirlo por unos días más, gloria a tu nombre. Solamente, dame fe para no pecar contra ti, Señor. Para no tener malos pensamientos contra ti. Y hágase tu voluntad. Gloria a Dios, hermanos.